Soy Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria. ¿Nos va a contar este documental que todavía no se haya contado de tu padre? Muchos creen que saben todo sobre Pablo Escobar y que ya se publicaron todas sus historias y que ya no hay nada por descubrir. Y creo que este documental revela no solamente archivos familiares de los que su familia ni siquiera tenía idea que existían hasta que los encontramos hace poco, y también muchas otras historias que se desconocían, archivos que fueron recientemente desclasificados por los estadounidenses y que nos permiten entender quizá una historia sobre el final de mi padre bastante diferente al que nos han venido contando durante los últimos 20 años y hemos creído que es así. Creo que este documental viene también a contar y a poner, a desmitificar la figura de Pablo Escobar para que entendamos las consecuencias de su violencia, para que no repitamos su historia y para que muchos entiendan que Pablo Escobar no es parte de la ficción, fue parte de una historia real que vivimos los colombianos, que sufrieron muchísimas personas las consecuencias de su violencia. Con lo cual creo que es un documental que viene a contribuir a disminuir los efectos negativos de ese mito y de esa glamorización en la que ha caído la imagen de mi padre en virtud de las narcoseries que se han creado sobre su historia. ¿Han desvirtualizado un poco la figura de tu padre en las series justamente que se han hecho recientemente? Totalmente, o sea, el Pablo Escobar que yo veo en esas series no es el que yo conocí ni el que tuvimos la oportunidad de conocerlo, pues no lo vemos ahí reflejado. Lo que pasa es que en el mundo de hoy parece que las grandes plataformas son los dueños de la verdad, no los que vivimos las historias en la carne propia, ¿no? Cobra también en este documental cierto protagonismo tu madre, ¿no? Que es una figura que se ha hablado muy poco de ella y que se sabe muy poquito de ella. Se sabe muy poco y es la primera vez como que asoma un poco su cabeza para contar algunas cosas que creo que son de mucha importancia. Y creo que, bueno, ella misma en sí pues merece su propio documental, ¿no? ¿Qué te dijo cuando se lo fuiste a decir? Fue un favor que le pedí para que pues el documental tuviese un poco esa novedad de tener su testimonio, que creo que le agregaba, pues completaba, digamos. Porque no solamente fuimos a hablar con las personas que quisieron a Pablo Escobar, fuimos al otro lado también a hablar con enemigos que se ven en la segunda parte, y que creo que justamente contribuyeron a tener una visión de 360 grados sobre quién era Pablo Escobar, no solamente para quienes lo amaron, sino también para quienes lo persiguieron y lo odiaron. ¿Te has tenido presiones justamente de los enemigos de tu padre? ¿Has llegado a tener presiones o te han dejado vivir tranquilamente tu vida? Pues presiones, claro que sí. Es decir, o sea, las presiones ocurrieron en el momento en que él muere y entramos a negociar con ellos qué teníamos que hacer para que no nos mataran. Entonces, claro que presiones hubo y de las peores que te puedas imaginar. ¿Cómo era tu padre en el ambiente familiar? Mira, es un personaje que despierta muchas pasiones y odios, ¿no? Y es increíble cómo una persona que pudo llegar a desarrollar tanta maldad tenía aún así la posibilidad de darle tanto afecto a sus hijos, a su esposa, y de tener esa doble vida, ¿no? La vida del bandido y la vida del padre de familia, y que todas podían convivir con una aparente armonía, ¿no? Has hablado antes del narcotráfico, de que ahora mismo sigue siendo un problema. ¿Por dónde pasa la solución? Mira, yo creo que el arma más poderosa que hay para enfrentar el problema de las drogas es la educación. No las ametralladoras, ni los tanques, ni los aviones. Creo que si tenemos una sociedad lo suficientemente educada, sabremos que no vamos a encontrar la felicidad ni la salida de nuestros problemas en las drogas. Creo que con educación suficiente podemos enfrentar el problema de una manera mucho más eficaz y con un menor costo de vida, sin que se pierden todos los días por esta guerra que nadie va a ganar, y que para lo único que ha servido es para empoderar aún más a estas organizaciones criminales. Podrán anunciarnos hasta la saciedad el desmantelamiento de un cartel, del otro, del de al lado, de miles, de todos los que quieras. Pero eso no hace más que echarle agua al jardín y que hacer que otras crezcan con mayor fortaleza y que estén más ocultos, que sea más difícil de saber quiénes son. Con lo cual, creo que el prohibicionismo lo único que ha garantizado es una enorme violencia en nuestros países, un derramamiento de sangre innecesario, injustificado, que no conduce sino al empoderamiento de estas organizaciones criminales. Para mí la prohibición es un acto de irresponsabilidad del Estado que
concede, digamos por decreto, el poder a estas organizaciones criminales de administrar un negocio muy lucrativo que, como se ha evidenciado en algunos estados, en Estados Unidos por ejemplo, cuando tomaron el control del mercado de la marihuana, por decir algo, alcanzaron un superávit de sus propios impuestos. Es decir, que creo que hay evidencias hoy en día que muestran que el camino de la regularización pues es no solamente menos violento, sino más eficaz, y el Estado contaría con más herramientas para enfrentar el problema desde una perspectiva menos violenta. A corto o medio plazo me imagino que muy difícil. Mira, hoy en día la verdad es que todos tenemos un acceso muy sencillo a las drogas, te las llevan a domicilio, no te tienes que meter a un barrio peligroso para conseguirlas. Entonces, y eso ha hecho que sea difusa la línea entre lo que es legal e ilegal. Y eso es lo que a mí me ha permitido asegurar que las drogas de alguna manera están legalizadas hoy en día, porque todos con cierta facilidad podríamos acceder a muchas de ellas. Entonces siento que lo que falta es la regularización, porque la cocaína que hoy muchos jóvenes acceden allá en la calle tiene hasta vidrio molido, y si algún día la pudieran comprar en una farmacia, pues bueno, el Estado no permitiría que se fabriquen con esas condiciones. Entonces, no quiero decir que la cocaína sea buena, simplemente quiero decir que la prohibición ha hecho que el veneno de las drogas sea aún peor y mayor. Volviendo a la figura de tu padre, ¿cuál es la mentira que has escuchado que más te ha podido doler? Creo que hay muchas. Creo que la utilización de su nombre para dañar a terceros, simplemente porque él no está vivo, para desmentirlo, creo que es un gran abuso de su nombre y de su imagen y de su historia. Me ha molestado particularmente que lo hayan mostrado, bueno, como un violador, como un maltratador de mujeres. Mi padre fue todo lo que tú quieras: secuestrador, terrorista, narcotraficante, asesino, pero no violador de mujeres ni eso. No quiere decir que eso lo haga más buena persona, simplemente era muy malo, pero no era tan malo como así lo han querido mostrar en algunos capítulos, en algunas series. Y también que lo pongan como una figura a seguir o como un ejemplo, también es algo que desde la familia... Sin duda que para nosotros el amor que sentimos por nuestro padre de ninguna manera nos ha enceguecido frente a la responsabilidad que él tuvo en actos criminales que son reprochables. Pero esa glorificación, ese glamour que hay en torno a su figura, sin duda ha construido en torno a él un gran éxito comercial, sin precedentes. Yo no he tenido tanto éxito en contar las historias de mi padre, porque como no me dedico a adularlo ni a aplaudirlo, tengo menos audiencia. ¿Qué pensaría si viese toda esta adulación que se está haciendo frente a su figura? Yo creo que estaría muerto de la risa y de alguna manera, por la actitud de él, no lo digo por mí, ¿no? Me preguntas por él. Sí. Creo que se burlaría de todo, porque sabe que no refleja la realidad como la hemos vivido al interior de esta familia. Escobar al descubierto, solo en D-Max.